Zona de oclusión, uniones comunicantes y plasmodesmos. Uniones adherentes y desmosomas. Las células de ciertos tejidos, en especial las de los epitelios y del músculo cardíaco, son muy difíciles de separar unas de otras, porque se mantienen unidas mediante especializadas uniones adhesivas dependientes del calcio. Hay dos tipos principales de uniones intracelulares: uniones adherentes y desmosomas. Cuando estas uniones se ordenan en un arreglo específico, este tipo de especialización superficial se denomina complejo de unión. Las uniones adherentes se hallan en varios sitios del cuerpo. Son muy frecuentes en los epitelios, como el del intestino, donde se encuentran como cinturones, que rodean a cada una de las células cerca de su superficie apical y las unen entre sí. En una unión adherente, las células se mantienen adheridas mediante enlaces dependientes de calcio, formados entre los dominios extracelulares de moléculas de caderina, que ocupan un espacio de 30 nanómetros entre las células vecinas. Los desmosomas son uniones adhesivas con forma de disco de 1 micrómetro de diámetro, que se encuentran en diversos tejidos. Los desmosomas son muy abundantes en los tejidos sometidos a tensión mecánica, como el músculo cardíaco y las capas epiteliales de la piel y el cuello uterino. Al igual que las uniones adherentes, los desmosomas contienen caderinas, que unen dos células a través de una brecha intracelular estrecha. Complejo de unión intracelular. El complejo consiste en una unión ocluyente, una unión adherente y un desmosoma. Otros desmosomas y uniones comunicantes se localizan en un plano más profundo sobre las superficies laterales de las células. Las uniones adherentes y las ocluyentes rodean a la célula, mientras que los desmosomas y las uniones comunicantes se limitan a un sitio particular entre las células adyacentes. Función de los receptores de adhesión celular en la señalización transmembranosa. Una de las funciones de las proteínas integrales de la membrana es transferir información a través de la membrana plasmática, un proceso que se conoce como señalización transmembranosa. Por ejemplo, las integrinas y las caderinas pueden transmitir señales del ambiente extracelular al citoplasma mediante enlaces con el citoesqueleto y con moléculas reguladoras del citosol, como las sinasas de proteínas y las proteínas G. Las primeras activan a sus proteínas blanco mediante fosforilación, mientras que las segundas capacitan a sus moléculas diana mediante interacciones físicas. La unión de una integrina a su ligando puede conducir diversas reacciones dentro de una célula, incluidos cambios en el pH citoplasmático o en la concentración de calcio, la fosforilación de proteínas y la expresión de genes. Uniones de oclusión sellado del espacio extracelular. Un epitelio simple como el recubrimiento intestinal o pulmonar está formado por una capa de células que se adhieren con firmeza entre sí para formar una lámina celular delgada. Desde hace varios años, los biólogos saben cuando ciertos tipos de epitelio, como el de la piel de rana o de la pared vesical, se montan entre dos compartimentos que contienen diferentes iones o materiales a través de la pared del epitelio, de un compartimento a otro. En la siguiente imagen se observa una amplificación detallada que muestra la interacción entre las membranas de una unión incluyente. Es claro que las membranas adyacentes quedan con el contacto en puntos intermitentes, en lugar de estar formadas en la superficie amplia. No todas las uniones ocluyentes poseen las mismas propiedades de permeabilidad. Parte de la explicación puede verse mediante la microscopía electrónica. Con varias hebras heladas, como en la siguiente imagen, tienden a formar mejores sellos que las uniones con solo una o dos hebras. No obstante, el asunto implica más el número de hebras. Algunas son permeables a iones o solutos específicos a los que las uniones ocluyentes son impermeables. Composición molecular de las hebras de las uniones ocluyentes. Micrografía electrónica por criofractura de las dos adheridas mediante uniones ocluyentes. La superficie de la fractura se incubaron con dos tipos de anticuerpos marcados con oro. Las partículas de oro más pequeñas, puntas de flecha, se revelan la presencia de las moléculas claudinan, mientras que las partículas de oro más grandes exhiben la
inmunorecurritividad contra las ocludinas. Estos experimentos demostraron que ambas proteínas están presentes en las mismas hebras de unión ocluyente. Las uniones ocluyentes también están presentes entre las células endoteliales que recubren las paredes de los capilares. Estas adhesiones son muy evidentes en el cerebro, donde ayudan a formar la barrera betomasterencefálica que impide el paso de las sustancias de la corriente sanguínea al cerebro. Aunque es probable que los iones pequeños e incluso las moléculas de agua pueden cruzar el endotelio a través de uniones, se cree que dichas células envían una señal que abre la zónula y permite que pasen, aunque protege el cerebro contra los solutos indeseables. La barrera hematoencefálica también impide el acceso a los fármacos al sistema nervioso central. Uniones comunicantes y plasmodesmos, mediación de la comunicación intercelular. Las uniones comunicantes son sitios entre las células animales especializados para la comunicación intercelular. Las micrografías electrónicas revelan que las uniones comunicantes son áreas en las que las membranas plasmáticas de la célula adyacentes se aproximan de forma notoria una a la otra, pero no establecen contacto directo. Las uniones comunicantes tienen una composición molecular simple, se componen solo de una proteína integral de membrana llamada conexina. Las conexinas se organizan en complejos de unidades múltiples llamados conexones, que cruzan por completo a la membrana. Durante la formación de las uniones comunicantes, los conexones de las membranas plasmáticas de células adyacentes se unen de manera estrecha entre sí mediante amplias interacciones no covalentes de los dominios extracelulares de las subunidades de conexina. Los conexones con membranas plasmáticas opuestas forman conductos intercelulares completos que conectan el citoplasma de una célula con el de la célula vecina. Las uniones comunicantes o de hendidura son sitios de comunicación entre los citoplasmas de las células adyacentes. Las uniones comunicantes de los mamíferos permiten la difusión de las moléculas con masa molecular menor de unos 1000 EDA, comparados con los conductos iónicos tan selectivos que conectan a la célula con el medio externo. Plasmodesmos. A diferencia de las células animales, que establecen contactos estrechos entre sí, las células vegetales están separadas por unas de otras por una barrera notable, la pared celular. Aunque las plantas no poseen las uniones especializadas que se observan en los tejidos animales, la mayor parte de las células vegetales se conecta entre sí mediante plasmodesmos. Estos son conductos citoplasmáticos que pasan a través de las paredes celulares adyacentes. Dichas comunicaciones están recubiertas con membrana plasmática y casi siempre contienen una estructura central densa. El desmotúbulo deriva del retículo endoplásmico liso de las dos células, al igual que las uniones de hendidura que se observan entre las células animales. Los plasmodesmos sirven como sitios de comunicación intercelular, puesto que algunas sustancias pasan por el anillo que rodea el desmotúbulo. Durante muchos años se pensó que los plasmodesmos eran impermeables a moléculas que medían más de 1000 daltones. Esta conclusión se basa en estudios en los que se inyectaron en células pigmentos de tamaños diferentes. El primer esbozo de esta propiedad dinámica se obtuvo de estudios realizados en la década de 1980 con virus vegetales que se diseminan de una célula a otra a través de plasmodesmos. Análisis posteriores revelaron que las células vegetales producen sus propias proteínas de movimiento que mediante el transporte de proteínas y moléculas de RNA de una célula a otra. En los últimos años se ha descubierto un tipo nuevo de sistema de comunicación que consiste en túbulos finos muy elongados que pueden conducir proteínas de la superficie celular, vesículas citoplasmáticas y señales de calcio de una célula a la otra a lo largo de grandes distancias.
También transmiten partículas víricas infecciosas y priones de una célula a otra.